Bien, ya estamos terminando, ¿sí? De una cursada. Nos quedan poquititos, nos quedan algo así de una clase que viene el 2 y una actividad de cierre. eh, Vamos a ver si lo hacemos el 9 o lo hacemos directamente el 2 por los feriados. Eh, Nos queda un tema muy interesante, que está bueno, que es más práctico hoy. Está habilitada la clase y también tienen un tema que es un poquito más intenso, que en realidad no es tanto, pero quizás puede ser un poquito más novedoso, que tiene que ver con formatos diferentes de planificación. A ver, formatos diferentes, si es la primera vez que hacen alguna materia conmigo en cuarto, pero si hicieron aportes perspectiva social, lo que es el aprendizaje basado en proyectos o ABP, ya más o menos lo pueden conocer porque hemos trabajado en perspectiva, ¿sí? Así que quizás por eso no le di tanta intensidad al contenido, porque ya muchos ya cursaron conmigo esos otros espacios. Así que tienen dos cosas en simultáneo para ver ahora, ¿sí? En estas clases. El aprendizaje basado por proyectos es un aprendizaje bastante interesante y está bueno pensarlo desde el soporte de la tecnología, porque justamente algo que hace es responder frente a una necesidad. O sea, hay alguna necesidad, algún problema, y de ahí eh, hipotetizo, busco soluciones alternativas, construyo un proyecto. ¿Sí? Siempre respondo algo. O sea, el proyecto tiene que responder algo. No puedo haber un proyecto que surja porque sí o eh, hacer el camino a la inversa. Entonces es interesante pensarlo de esta manera. ¿Sí? O sea, yo como docente puedo tener ya un problema eh, o orientar hacia un problema o habilitar a que los estudiantes planteen un problema y en base a eso empezar a resolver. Y de ahí, en el aprendizaje basado por proyectos hay como diferentes formatos de planificación. Casi todos responden a lo que tiene que ver con... Está viendo si se me había colgado una pestaña que tengo abierta. Eh, que tiene que ver con lo que es título, objetivos generales, los contenidos. En un proyecto tecnológico generalmente están interrelacionados, ¿sí? No hay contenidos de espacios curriculares aislados, sino que uno busca la generalidad y en base a eso va desarrollando diferentes etapas o un proceso con pasos, ¿sí? Estos pasos son lo que uno va resolviendo, eh, ya sea de manera colaborativa o de manera cooperativa, ¿sí? Esto también es interesante porque permite mantener como diferentes procesos en relación a una misma actividad, a una misma tarea, con diferentes niveles de complejidad. Entonces es interesante pensarlo también como una alternativa válida. Yo sé que ustedes acá en el IPES tienen una planificación anual, una planificación didáctica de actividades, a lo sumo una secuencia o una unidad didáctica, pero siempre es la idea que ustedes puedan ampliar como con más formatos posibles y que son viables y se utilizan en las escuelas. El práctico último, que es el de este recorrido que vienen haciendo, ustedes vienen haciendo actividades de desarrollo, ¿sí? Que son las que tendrían que estar en el foro y que tendrían que estar en la sección de actividades, que hay muy poquitas y los que no le hicieron se los vuelvo a recordar que lo vayan haciendo. Ahora la idea es proponerle un trabajo, en teoría eran 9, ahora cada vez quedan menos cursando, pero la idea es hacer un grupo y poder trabajar sobre dos problemáticas que tienen que ver con la tecnología de la información y la comunicación. Si van a la sección actividades de las clases, de estas dos últimas, van a encontrar que yo les propongo investigar primero sobre alguna problemática. Cyberbullying, grooming, sexting, fake news. Hay una temática bastante interesantes que tienen que ver con tecnologías y tienen que ver con justamente la cultura juvenil. ¿Sí? Se relaciona también con lo que vimos de ciudadanía digital y la necesidad de trabajarlo en la escuela, también rompiendo un poquito esto de que yo siempre digo que de nativo digital o inmigrante digital, porque bueno, los chicos nacieron con las tecnologías y sin embargo tenemos muchas dificultades con lo que es grooming, con lo que es sexting principalmente, con fake news, hay muchísimas problemáticas en relación a la adolescencia, entonces es interesante poder
plantearla y poder trabajarlas también ustedes. La idea es investigar, ¿sí?, sobre qué son algunas de ellas y en base a eso hacer una pequeña planificación modélica desde un aprendizaje basado por proyectos, ¿sí? Y ahí puede ser muy general, ¿sí? La idea es que puedan planificar, que puedan pensar, ¿sí?, qué actividad, qué harían ustedes, ¿sí?, para trabajar. Habíamos pensado hacer un cuento, pero yo sé que están como muy atareados con residencia, porque ya me contaron que están haciendo los profes de residencia, entonces la idea es como descomprimirnos un poco y pasar a una planificación de un aprendizaje basado por proyecto, que es mucho más tranquila, ¿sí? Yo pensaba hacer un cuento con ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer un cuento, que le íbamos a pasar a audio y eso? ¿Lo hicieron? Bueno, ¿alguien más? Bien, claro, yo se acuerdan que en la clase anterior les había planteado hacer la posibilidad de hacer un audiolibro, un audicuento, utilizando las tecnologías. Como sé que viene como bastante demorado, complejo el desarrollo de muchos, les propongo una nueva actividad, ¿sí? Porque yo sé que están como bastante complicados de tiempo. Hacer una planificación, pensar una investigación de temas conocidos que quizás ustedes ya saben, porque si yo le digo que es grooming, la gran mayoría sabrá que es grooming y que hay una ley, que bla 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 bla, bla. Eh, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Y solamente tienen que planificar, no lo tienen que implementar. En cambio, con el cuento, tienen que buscar las imágenes, buscar las partes de basar el texto a voz y después compaginar todo. Y por lo que vengo viendo en la intervención de los foros, que viene como bastante lenta también, eh, queda una semana. Entonces es mucho, ¿sí? Y la idea es sostener. Lo del audio cuento lo podemos hacer después como práctica en las tutorías, cuando, si es que hay, para cuando tengan que rendir. Sí, bien. Pasemos entonces a votar. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer el cuento o quieren hacer la investigación? Y sí, estoy haciendo optar a la mayoría. Miriam, Miriam, Karina. Bien, vamos a hacer una pluralidad de situación. Vamos a mantener las dos consignas en simultáneo. En el caso de Gabriela, hacer la investigación, elegir alguno de los temas y la consigna que se ha puesto en la última clase, basate en esa. Y el resto trabajamos sobre el cuento. ¿Sí? Sí, Fernanda. Pregunte. ¿Cómo? Lo ideal es que, o sea, a ver, si ustedes se dan mañas, conocimiento, capacidad y ganas de ponerle el texto, lo pueden hacer. Ahora bien, yo lo que pido como mínimo es que esté narrado. O sea, que cuando yo lo reproduzca, pueda escuchar, pero no es que si no tiene, o sea, si, sí o sí tiene que tener el texto. Porque inclusive puede ser que la imagen o escanear en el cuento, que lo que sería que no, ya tenga el texto. Sí, bien, eso. Pregunte. ¿Y en qué consistiría ese virus?
No, PC Browser. Uno con loguito azul me parece que es. Sí. ¿Qué bajaste? Sí, me tendría que girar. Bien. A ver, vamos por partes. ¿Qué instalaste este último tiempo? Sí. Va a la volca. Voy a, voy a, voy a obviar. Bien. Yo que les dije, ¿se acuerdan que había que hacer con las instalaciones? Sí, en realidad, claro, sí, instalaste programas de más. Yo les dije, a ver, no tengo ningún programa. Los podés instalar, no pasa nada. ¿Sabés instalar programas? Bueno, a ver, vamos por parte. Yo les compartí la pantalla cada 2 segundos. Van a ver mi escritorio, como para que sepan cómo se hace de la forma segura. No es complicado. ¿Por qué estoy apretando acá? Bien, ahora que tengo muchas ventanas abiertas. Bien. Eh, yo tengo acá Windows 10 en esta, pero todas tienen la misma lógica, ¿sí? No importa que Windows sea. La forma más segura igual es, pueden hacer panel de control, si son Windows 7 o Vista, que es esta opción. Y si son más nuevitas, directamente ponen programas y le va a salir este, ¿ves? Agregar o quitar programas. Hacen clic ahí y le va a salir el listado, no sé si ven esto, de todos los programas que tienen en la computadora. ¿Ven? Todos los programas que están en la computadora. Buscás el que tenés que desinstalar, que es este PC Browser, que está al final. Yo no tengo ninguno que se instalar. Yo, por ejemplo, voy a apretar alguno que. Bueno, Spotify, por ejemplo. Apreté Spotify, le hago doble clic y me va a salir esto, ¿ves? Desinstalar. Hago clic ahí y borro el programa. ¿Sí? Esa es la forma más segura de borrar todo. Sí, por eso. Generalmente los programas cuando se bajan, bueno, yo acá no tengo ninguno, pero a veces se bajan programas de más y, o sea, baja el programa, pero en ese programa, en las ventanas que te va diciendo el siguiente, ¿no? Se busca, siempre alguna ventana dice añadir o barra tarea o instalar también PC Browser o te instalan antivirus o te instalan alguna cuestión de más. Entonces yo le dije, es muy importante desde la primera clase, acostúmbrense a leer. Fíjense que van a, o sea, lean, tómense 2 segundos que van a instalar porque a veces te pasa con cualquiera. ¿Sí? Inclusive los programas algunos te piden actualizaciones y no hace falta eh, que tengan activada esa opción. ¿Sí? Bien, y eso funciona para todos. ¿Sí? Eh, o sea, para instalar, desinstalar cualquier programa de forma más segura. Bien, lo que vamos a ver hoy. Última clase, yo les conté que uno de los mitos que tratamos de romper, bastante interesante, es, junto con la resolución del Consejo Federal 343, lo que es programar. ¿Sí? ¿Qué es programar? Yo les dije alguna vez, creo, ya lo repito tantas veces, programar es algo que hacemos durante toda la vida, ¿sí? No es algo que sea inherente o que llegue un momento de la vida que yo diga, bueno, voy a programar a partir de mañana, ¿sí? En sentido de programación. Programar es una forma de resolver problemas también, ¿sí? Así como tenemos en el aprendizaje basado por proyecto, la programación lo que busca es resolver problemas, ¿sí? Automática, o sea, de manera automática o por depuración de errores. Pero lo que se busca de la programación es resolver problemas. O sea, yo
busco variantes y automatizo de alguna manera sobre esas variantes para que siempre obtenga un resultado positivo. De la programación surge después la robótica. Si la robótica tiene la secuencia de pasos y claramente siempre es repetitiva. Y de ahí el dilema de la inteligencia artificial, que es algo que está muy relacionado con la programación. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, bueno, pensemos un problema cotidiano. Por ejemplo, prepararse el té, ustedes lo que hacen es una programación. O sea, ustedes inconscientemente ya programan. Tienen descomprimido, tienen discriminado y segmentado todos los pasos necesarios que tienen que hacer para resolver esa tarea o ese fin. ¿Sí? Ustedes ya saben que primero tienen que abrir el mueble, calentar el agua, abrir el mueble, buscar una taza, buscar el té, buscar el azúcar, poner el agua. Ustedes ya tienen toda esa secuencia, esa estructura de pasos que son necesarias para resolver un problema. En la programación que se enseña en las escuelas, ¿sí? Y que se puede enseñar de los niveles inicial, ¿sí? O del nivel primario, inclusive a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, ¿sí? Son juegos, o sea, hay juegos muy interesantes de lógicas de programación, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos juegos que hay, que se pueden trabajar, que uno le va enseñando a resolver problemas a partir de un pensamiento programático, y cómo de esa manera podemos llegar a un lenguaje de programación más avanzado, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, perfecto. Entonces, todo el mundo puede programar, ¿sí? Van a ver videos muy interesantes. Ahí yo les voy a contar algunas cosas que ustedes hacían de juegos y que quizás no se dieron cuenta que era programar. Yo ya tengo como 80 ventanas abiertas y ya me... Bien, este es uno de los juegos que seguramente alguna vez en su vida, no sé si lo ve bien, pero se acuerdan, era un muñequito, ¿sí? Que tenía que ir moviendo las cajas, ¿sí? Que tenía que ir moviendo las cajas a cada uno de los puntitos, ¿sí? Este es un juego de programación, o sea, un juego que implica destrezas. O sea, yo tengo que pensar anticipadamente qué pasos voy a dar o qué movimientos voy a dar y de esa forma voy a resolver el problema, ¿sí? Quizás nunca lo pensarán así, pero estos son juegos que implican lógica y que implican programarse, pensar, anticipar, decir, bueno, yo muevo este primero porque si muevo este otro, por ejemplo, me quedo sin movimientos. ¿Está? Lo voy haciendo. Me equivoqué, vuelvo a empezar y pienso desde dónde tengo el error y vuelvo a repetir los pasos. Este es uno de los juegos muy clásicos, muy básicos que jugaron alguna vez seguramente. Y se dicen que no es, ya me empezó a sentir viejo, pero que tiene que ver con gracia, que tiene que ver con programación. Este de empujar cositas es muy interesante. Así como yo les cuento que es necesario programar, hay diferentes organizaciones a nivel mundial que impulsan, ¿sí? Lo que es el pensamiento programático y la democratización de las tecnologías, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de las brechas? Bueno, enseñar a programar es una, ¿sí? Está pensada como una necesidad y como una vía de desarrollo, ¿sí? Esto de las industrias 4.0, que tiene que ver con pensamiento programático, que tiene que ver con automatización, que tiene que ver con robótica y demás. Entonces, es necesario que las escuelas lo puedan trabajar y más si queremos generar, ¿sí? Escuelas que sean democráticas y que tengan justicia social y que impliquen equidad de oportunidades, ¿sí? O sea, si yo quiero aprender a programar, no tiene que ser condicionante tener dinero, ¿sí? Sino que tiene que ser una política pública que apunta al desarrollo de la población. Esto lo interpretó así el Consejo Federal con su resolución 343 y está impulsado por diferentes partes de organizaciones de parte del mundo, diferentes actores muy importantes, por ejemplo Manu Ginóbili, ¿sí? Que todos saben quién es, ¿cierto? Ginóbili. Bien, genial. El jugador de fútbol Ginóbili impulsa lo que es CODE, ¿sí? Code.org. Code.org es, para mi gusto,
una de las páginas más interesantes si ustedes quieren empezar a, a- a conocer, empezar a explorar, empezar a adentrarse en lo que es el pensamiento programático, ¿sí? Tiene como varias iniciativas. Tiene una muy popular que se llama Hora del Código, que es todos en una determinada hora en el mundo nos ponemos a programar o a jugar con juegos de programación, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar algunos juegos interesantes que tienen lógica de, de pensamiento y de lenguaje programático y que lo pueden trabajar con quien quieran, ¿sí? ¿Quién conoce a este bichito pajarito rojo? Angry Birds, exactamente. Primero que tiene de interesante code.org, ¿sí? Los personajes de los juegos son todos muy conocidos. Angry Birds, Los Simpsons, La Era de Hielo, o sea, muchos personajes de Disney, o sea, desde la parte de entre comillas, enganchar o predisponer a, a lo lúdico, es interesante porque son juegos muy actuales, ¿sí? La lógica de todo pensamiento programático es los bloques. Estos se llaman bloques, ¿sí? Tenemos bloques de trabajo y cada bloque tiene diferente color, ¿sí? Esto es como para que vean la lógica. Los marrones generalmente son los de comienzo de ejecución y después tenemos azules de movimiento, verdes de abre y demás. Son como colores muy estandarizados en la hora de pensar un programa. Este, por ejemplo, es un nivel 1 como para comenzar a jugar, ¿sí? Yo tengo, bueno, Angry Birds siempre te da las instrucciones, te dice que la idea es avanzar y llegar a comerse el cerdito. Entonces yo tengo que pensar de antemano cuántos bloques de avanzar necesito. ¿Cuántos bloques de avanzar necesito? Acá ya tengo uno, ¿cuántos me faltarían? Probamos. Ponemos uno más. ¿Uno más? Bien. La forma de unir los bloques es simple. Yo arrastro y voy anidando los bloques, ¿sí? Y ejecuto. Bien. ¿Se acuerdan que yo le dije que era muy importante aprender la concepción de error? Acá, por más que yo me haya excedido en una línea de código, ¿sí? Yo escribí 3 líneas y podía haber usado solamente 2, ¿sí? Con 3 bloques, pero igual te da el resultado. Es redundante, o sea, esta no me haría falta. Yo pasé a nivel 2 automáticamente. Y vamos anidando los bloques. Acá necesito cuántos avanzar. Bien, muy bien. Y a medida que voy avanzando se va complejizando. Si vamos encontrando diferentes movimientos y se va complejizando las órdenes de los bloques. ¿Sí? Tenemos girar, por ejemplo, y yo puedo ir haciendo la combinación que quiera. No llegué a ejecutar uno cualquiera. ¿Sí? Siempre es la lógica, siempre es la lógica eh, de bloques. Este es uno muy interesante, código. A mí el que más me gusta y que es un poquito más elevado es de la era de hielo. ¿Por qué más elevado? Porque acá ya empezamos a tener bloques de acción, ¿sí? Este bloque de acción, por ejemplo, nos permite a nosotros decir, ¿sí? ¿Me van siguiendo?
¿Sí? Bueno, exactamente. Acá, por ejemplo, tenemos dos personajes y te dice Bunny, actor 2, actor 1. Entonces yo tengo acá. El actor 2 dice hola y pongo el actor 2 me pregunta cómo está. ¿Sí? Vieron que acá lo que hace es hablar directamente, o sea, no hay secuencias de movimiento. Entonces son secuencias de acción. Es un poquito más complicado los bloques, pero esperen que llegó alguien. Acá. ¿Ves? Acá ya tenemos, son más complicados los bloques. ¿Se acuerdan que estos, vuelvo por acá, el de Angry Birds, sí, es como un nivel 1 porque los bloques son simples, avanzar, girar y demás. Ya este del área de hielo ya es un poquito más avanzado porque empiezan a conjugarse diferentes cuestiones. Por ejemplo, medidas estándar, píxeles, ¿sí? Píxel es, ¿saben lo que es un píxel? ¿Qué se imagina que puede llegar a ser? Así no hablo tanto yo. ¿Qué me metió? Aparte de la película Pixel. Bueno, ¿qué pasaba con la película Pixel? Algo de la nitidez. Bien, el Pixel, ¿sí? Si ustedes tuvieran una super vista, ¿sí? Van a ver que una imagen está construida de puntos, ¿sí? De cuadraditos. Las pantallas de las computadoras se miden en píxeles, que es la cantidad de puntitos que va a tener esa imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de una imagen que es muy mala y uno la amplía, se pixela? Eso quiere decir que empezamos a ver los puntitos que componen esa imagen. Entonces acá, una cuestión muy importante es que los chicos aprendan que las medidas de una pantalla que nosotros utilizamos de manera estándar se miden en píxeles, ¿sí? Que independientemente que yo la mire acá, la mire en el celular, se va a mover de la misma manera. Va a ser la misma distancia, el mismo recorrido. ¿Sí? Por eso se mide así. Bien. Y van haciendo, bien. Bueno, es buscar a la pelota y acá nos pide que mover. Arriba no, ¿qué es arriba, derecha, izquierda esto? Que vaya de scratch de acá hasta la nuez. ¿Qué sería? Arriba, derecha, izquierda, abajo. ¿Derecha? Está acá. Bien. Acá está. A ver si voy a ver un poquito más. Capaz que lo. Bueno, a ver. Acá está Scratch. Y acá tiene que ir a buscar la nuez. Derecha solamente. Bien, perfecto. Vuelvo a posición 9. Bien. Y así a medida que tienen juegos como para diferentes niveles. Teníamos el Angry Birds que era como un inicial, que tiene que ver ya con un poquito más de, de movimientos. Y después hay otros más simples. Compartir pantalla. Como este de básquet. ¿Sí? Une flechas, une un bloque al bloque con la flecha izquierda y presiona ejecutar. Luego la mano usando la flecha izquierda para alcanzar el objetivo. Entonces acá ya tenemos. ¿Eh? Acá nos faltó algo. Entonces, sí, vamos probando. Sí. Esto ya implica más bloques y tenemos los bloques de acción que son más diferentes. Código.org es
una página muy interesante que pueden llegar a conocer si alguna vez les interesa aprender de esto. Yo les voy a mostrar la página principal para que vean. No estoy logueado en esta, por eso no. ¿Ves? Aprender programación cambia el mundo. Y tienen perfiles para docentes, perfiles para alumnos. La fiesta del baile está muy interesante. A los que les gustan los pasos de, por ejemplo, de Free Fire, no es Free Fire, Free Fire es la versión gratuita. Eso fue el juego este. Bueno, hay muchísimos, ¿sí? También tienen estos que si lo conocen, ¿quiénes son? Están acá. Bueno, Minecraft es la marca comercial más cara. Vale Roblox es una versión alternativa. Roblox es interesante. En algún momento nunca, no sé si nunca hablamos de Roblox. Roblox es un sitio muy particular, una plataforma de juegos, no sé si la conocen. Lo único que no me gusta de Roblox en lo personal, no sé si lo ocupan con sus hijos y demás, barra sobrinos, barra nietos, barra vecinos, es la interacción que puede haber con otros. Y y esta particularidad que se hacen muchos contactos de gente que no conocen, quizás los chicos, por los premios y exactamente. Entonces, son cuestiones muy particulares. Sí, entonces, como para tener en cuenta y supervisar la interacción de los chicos. Sí. Eh, bien. Esto es lo que pueden llegar a encontrar. Van a encontrar muchísimo material. ¿Sí? Si a ustedes les gusta esto. Hay zombies versus plantas. ¿Sí? Lecciones sin conexión, por ejemplo, si no tienen internet. Frozen. Hay de todo. Cursos. ¿Sí? Para hacer autoasistidos. Hay muchísimo como para hacer. Y es gratuito. ¿Sí? Esta es una página gratuita. Es una organización que trabaja sobre la democratización de las tecnologías, así que es muy interesante poder conocerlo. Y espero que en algún momento se tomen el trabajo de conocer, ¿sí? Code.org. También hay iniciativas del sector privado de democratizar también las tecnologías. Acá en Argentina, Fundación Disney sí, tiene cursos muy interesantes que tienen que ver con tecnología. Para mi gusto es de los mejores. No está muy difundido, pero es interesante la forma que lo plantean. Y hay diferentes fundaciones, agrupaciones, por ejemplo, la que más me gusta a mí, que es interesante también trabajar con los chicos, es Disney. Disney tiene muchos juegos que están pensados con Code eh, y que los chicos les puede llegar a atrapar y les puede llegar a gustar esta forma de ir resolviendo problemas. Este lo conocen, ¿cierto? A Baymac. Bien. Yo siempre aprovecho para jugar. Vamos a esperar que cargue un poquito porque demora un toque. Bueno, bien. Bueno, no sé si me escuchan, a ver, no se me acuerdo cómo se bajaba el audio acá. Ah, salí de más. Perdón, quería bajar el audio porque si no, escucho solamente la música del juego. Bueno, este juego lo que tiene de bueno, sí, que mantiene una estructura bastante similar al juego que veníamos trabajando con Code. Lo primero que hace es hacer cuadrículas, cada cuadrícula es un movimiento, y tenemos desplazamientos. La diferencia es que la cuadrícula del movimiento aparece acá. Entonces también es mucho más fácil ir haciendo la resolución, ¿sí?
Y así vamos avanzando. Bien, yo quiero terminar acá. Bueno. Bueno, y ahora la idea es llegar acá, ¿sí? Lo que tiene interesante los juegos es que a medida que van avanzando van haciendo, ¿vieron? Entonces me equivoqué en uno y les muestro otro más. Bueno, cerré, les como ahora no sé por qué no carga. Ya, refresh. Sí. ¿Me están escuchando o no? Ah, bien. Ah, porque me figura que la conexión es inestable, por eso le estabas preguntando. Bueno, hay un juego de Moana, yo igual que ya acá juega con la lógica también de. Vamos sacando un poco de pantalla. A veces demora mucho en cargar la paso. Acá la lógica es la misma de la página de Code. Sí, es interesante. Entonces igual los tienen para explorar después con tiempo. Y llegamos al más conocido, que quizás alguna vez lo vieron. Scratch. ¿Lo vieron alguna vez? Bien. Fernanda, ¿de dónde lo viste vos? No sé. Capaz puede ser que lo hayan visto. Scratch. Scratch es uno de los programas que primero es un software libre. ¿Sí? Entonces se puede trabajar online o se lo pueden descargar y lo pueden tener en sus computadoras. Las máquinas de conectar a igualdad vienen con el programa Scratch. Si nunca se dieron cuenta, lo tienen instalado. Scratch es un programa de básicamente programación. Sí, es un programa de programación muy interesante con muchas particularidades y que trabaja con una lógica que es la que después se usa en programas más avanzados. Yo la veo. Voy a aprovechar a abrir una de las. Estoy armando un trabajo sobre programación. Le voy a mostrar una foto que sacamos hoy del programa. Bueno, espero que sea. La estructura siempre es la misma. Yo trabajo por anidamientos, o sea que yo voy juntando los archivos, voy armando, y a medida que voy armando, voy generando, ¿sí?, secuencias de acciones. Siempre es muy importante, ¿se acuerdan? El control verde, digamos, los controles, ¿sí? Tenemos diferentes controles, diferentes eventos. Si yo cliqueo la antena, la bandera verde que está acá, si yo aprieto la tecla espacio, o la tecla que yo quiera, yo aprieto la tecla espacio, entonces gira, se mueve 10 pasos y gira 15 grados.
¿sí? Es una secuencia de movimiento, es apretar la tecla. Entonces vamos a repetir 10 veces. Y esto ya es movimientos más avanzados. Turno. 25 y vamos a poner control. Bien. Sí. Repite 10 veces. Gira 45 grados. Fíjense que todos los bloques son, o sea, no hay forma de errarles cuando nosotros construimos porque los bloques tienen, si tienen que ir al principio, siempre comienzan así, con el cerquito hacia arriba. Si son de unión, siempre están acá, ¿sí? Tienen ese encastre. Si son para completar, si son condicionales, si yo hago preto, responde cualquiera de las dos opciones. Y acá tenemos muchas más opciones, ¿sí? Sintiendo, el nombre, ¿sí? Variables, eventos, sonidos, ¿sí? Vamos a hacerlo más divertido, si no, muy aburrido. Va a caminar 20 pasos y gritar. Sí. ¿Sí? Esto es ya más pensamiento programático. Pueden cambiar los disfraces, pueden tunear como quieran a su personaje. Sí. Lo quieren poner con su cara, le quieren hacer sin cabeza. Pueden hacer todo lo que tengan ganas. Sí, pueden dibujar. No, yo voy a dibujar así nomás. Sí. Y crean su personaje. ¿Sí? Y después juegan ya directamente con su personaje propio. Que eso tiene interesante. Los sonidos también los pueden editar. Pueden cargar sus propios sonidos. Es un programa ya un poquito más avanzado y pensado desde la lógica de programación. ¿Sí? Sería como el más top para trabajar. Scratch también tiene muchísimos recursos para explorar, para utilizar los proyectos de juegos, de animaciones, de estudios, de grupos de pensamiento compartido. Sí, hay como un montón de recursos como para encontrar. ¿Sí? Si alguna vez también están como aburridos, tienen programas para descargar, tienen material para educadores, para desarrolladores, tienen eventos como el Scratch Day, o sea, hay muchísimo material muy interesante. Así como aprendemos a programar desde páginas de internet, desde programas, también hay juegos muy interesantes que son... ay, me equivoqué botón. Juegos muy interesantes que están pensados. Esperen que voy a compartir. Playboat. Sí. Juegos muy interesantes que son de pensamiento programático. ¿Sí? Coding for Kids es el más interesante, un programa para jugar a aprender que es gratuito y a medida que van avanzando van teniendo como diferentes niveles de resolución de un problema. De codificación, ¿sí? Cómo se cepillan los dientes, condicionales para frente a situaciones problemáticas para resolver o para buscar, ya hasta llegar a introducción de conceptos básicos que tienen que ver con pensamiento programático, ¿sí?
para mi gusto es el más interesante. Gratuito, Coding for Kids. Y también hay juegos como Lakebots, programa bastante similar a Hero, ¿sí? Donde tenemos que ir resolviendo llegar a nuestro caminito. Hay muchísimos juegos que yo ya hice una preselección. Ustedes los van a encontrar en la clase número 12, ¿sí? La última clase habilitada. Angry Birds, La Era de Hielo, Basket, Hero, Moana, Scratch, Coding for Kids, juegos de auto, el Iceboat, Belly Blocky Kids, juegos como Tommy la Oruga, El Chavo del 8, todo lo que tiene que ver con pensamiento de programación lo van a encontrar acá, como una pequeña depuración bastante interesante. Acuérdense que tienen que entrar, una vez que entran, ya directamente los tira al jueguito. Por ejemplo, Fisher Price también sacó su jueguito para pensar a programar, ¿sí? Casi todos tienen la misma lógica, llegar a resolver un camino con las placas de movimiento. Bueno, entonces, básicamente, no hay excusa para no enseñar a programar, ¿sí? Esto de que así como nos pasa con las tecnologías de la información y la comunicación, que nos cuestan que se trabajen las TICs en las aulas porque los docentes no están formados, si hablamos de programación menos. La gente va a decir, bueno, yo no soy ingeniero en sistema, no sé enseñar a programar. Programar tiene que ver con una forma lógica de pensar, ¿sí? Nosotros a los chicos les tenemos que enseñar a pensar, a resolver problemas. Hay juegos que nos ayudan a resolver problemas, ¿sí? O los juegos te plantean problemas como por ejemplo llegar hasta otro lugar, buscar la nuez en el caso de, de Scratch en la era de hielo, ir recorriendo caminos como pasa con Baymax, o podemos generar nuestros propios problemas o nuestros propios dispositivos como Scratch, que es un programa que es súper abierto, que no tiene techo, y es básicamente lo que utilizamos nosotros como para desarrollo de tecnología. ¿Sí? Bien, consultas, dudas. Bien, espero que se animen a jugar, a probar. Sí, yo no es para meterles presión, pero el año pasado me han mandado videos de chicas, alumnas me han mandado videos de sus hijos programando. No es para meterles presión, pero sí, o sea, pienso que son juegos educativos, juegos con mucho potencial, eh, y tenemos que pensar y tenemos que proyectar así como una escuela para el futuro. Es una escuela que implique capacidades o competencias necesarias. Ustedes vieron esto de pensamiento crítico, de trabajar con otros, de solución de problemas, o sea, no podemos pensar solamente de que nuestros estudiantes terminen con actividades netamente manuales, sino pensar más también algunas actividades que impliquen resolver problemas, de pensar automatizaciones o pensar desde un desarrollo de solucionar problemas desde la experiencia, ¿sí? Porque inclusive esto, una de las cosas que aprendemos acá es que si me equivoco, vuelvo a empezar, ¿sí? Solo veo el error y puedo volver a empezar. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, bueno, espero que puedan avanzar con los trabajos y cualquier cosa me consulta por mensajería interna. ¿Les parece? Sí. Bien. No sé si lo voy a volver a repetir. No, yo les planteé la posibilidad de elegir qué trabajo práctico porque les presenté dos. El de la clase anterior, el de la clase anterior que era hacer el cuento, y les planteé uno de una investigación y una planificación
por aprendizaje basado por proyecto. Le planteé los dos trabajos para hacer, que cuál de los dos querían realizar, que es una opción que yo les doy. Si ustedes deciden, no quieren, no se animan, no pueden, no tienen tiempo de llegar a hacer el cuento, pueden buscar en la última clase que está habilitado un trabajo que es aprendizaje basado por proyectos, donde hay un tema para investigar. Bueno, hay varios temas, tiene que elegir uno. Grooming, sexting, fake news, cyberbullying, hay como bastantes temas y pensar en una planificación que implique tecnología, ¿sí? Básicamente aprendizaje basado por proyectos. Yo les conté más o menos que el aprendizaje basado por proyectos lo que busca es solucionar algo, solucionar un problema. Es una planificación mucho más flexible. Si bien no hay componentes rígidos, que sí o sí tienen que estar en un determinado orden, sí algunos como los objetivos o por lo menos plantear el problema y una solución a un problema son como necesarios. Consulta, Daniela, ¿entendiste? Bien, ¿cuál vas a elegir? Bueno, bueno, pronto porque queda poco tiempo, no es que yo le quiera meter. met- Todos son individuales. Claro, porque al principio también fundamenté, como yo vi poco movimiento en el foro con las actividades que tenían que hacer hace 2 semanas, eh, vamos a hacer como un cierre con esto. Elijan uno de los dos prácticos y ya terminamos la cursada. ¿Sí? Ya van a encontrar, ya van a encontrar el anexo del programa que les va a decir que van a tener que hacer. Pero sí, generalmente nos explica. Acuérdense que por disposición interna estas materias quedan regulares. em, Se desarrolla todo en el final. Y si bien eligen aprendizaje basado por proyecto, lo pueden utilizar como disparador, ¿sí? Porque seguramente si planifican por proyecto van a tocar algo de las competencias, o van a tocar algo de la resolución del Consejo Federal, entonces les puede servir como disparador comenzar desde ahí. Generalmente en los finales yo lo que pido es que preparen un tema y de ahí comiencen a desarrollar. Perfecto, Daniela. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes. Si tienen consultas, si no, bien. Bueno, nos vemos.